estamos muy contentos porque vamos a comenzar una nueva semana de estudio y esta semana vamos a considerar una pregunta que se han hecho mentes brillantes, pero que sin la dirección del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios puede llevarnos a respuestas que no nos van a dar esperanza. Es porque hay algo en lugar de nada. La semana va a hablar sobre adorar al Creador y hoy vamos a comenzar con un tema que debe hacernos aterrizar todas estas ideas sobre por qué en este mundo hay sufrimiento y dolor y por qué debemos experimentarlo. Y el tema es un compañero en la tribulación. Y esta semana nos acompaña nuestro pastor Dani Perla, que ha estado cumpliendo una misión evangelística durante estos días pasados, por lo que no había podido estar con nosotros. Pero gracias a Dios que ya está con nosotros, pastor. Gracias a Dios, bueno, y gracias a todos nuestros amigos que de verdad podemos comprobar que cerca y lejos siguen los estudios de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar con nuestro estudio de hoy. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, hoy queremos pedir sabiduría para poder aprovechar al máximo esta lección que vamos a estudiar durante esta semana y que especialmente aprendamos lecciones prácticas para nuestra vida diaria, para las tribulaciones que enfrentamos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Quizás antes de abordar el tema de la creación previamente, en la lección se aborda la primera lección para hoy, para día domingo, desde la perspectiva de qué podemos esperar los hijos de Dios que vivimos en este mundo por ser fieles a la palabra de Dios. Y es una pregunta que tal vez sea bueno tener claridad en la respuesta de esto, tener clara la respuesta, quiero decir, porque tal vez a veces podemos llegar a pensar, bueno, si yo hago bien las cosas, si soy fiel a Dios, si le sirvo al Señor, las cosas definitivamente tienen que ir bien, pero a veces no es así, pastor. Definitivamente, y creo que la lección es muy clara en decirnos, por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Sabemos que lo escribió Juan. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, él no estaba como muchos escritores ahora, suelen ir a un lugar de retiro, estar en un lugar tranquilo, reflexionar, van ahí con su iPad o una computadora, pero el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por seguir los principios de la palabra de Dios, por ser un seguidor de Jesucristo. Recordemos que él había sido alguien que había estado con Jesús y era reconocido como líder de la iglesia, y al final, allá de sus días, prácticamente el emperador lo envía a prisión, una prisión extrema, porque está desconectada de todo el mundo que le rodeaba, y ahí está el apóstol Juan por el testimonio de la palabra de Dios. Eso es la realidad para los hijos de Dios en este mundo, porque a los hijos de Dios les toca vivir el evangelio en territorio enemigo. Recordemos que este mundo se convirtió en territorio enemigo y no debemos sorprendernos. Yo sé que nosotros a veces nos extrañamos, bueno, yo estoy siguiendo al Señor, lo estoy sirviendo, ¿y por qué me pasa esto? Y todavía nos seguimos haciendo esas preguntas. Han pasado casi 2000 años desde que le pasó esto al apóstol Juan, y todavía nosotros nos seguimos haciendo esa pregunta. Sin embargo, quiero tal vez solo destacar esto en relación al sufrimiento. Dios no permite, ni aún para el mejor de sus hijos, Dios no siempre libra del sufrimiento, no siempre libra del dolor, de las dificultades, no siempre. Aún al mejor de sus hijos le va a tocar sufrimiento, dolor, dificultades por estar en este mundo. Entonces no hay ninguna promesa de Dios que no vamos a sufrir nunca. Pero lo que sí tenemos en la Biblia, al menos quiero recalcar dos cosas. Uno es el acompañamiento de Dios en medio del sufrimiento, porque ahí notamos que a Juan Dios no lo dejó solo. Al apóstol Juan no lo dejó solo, se le apareció y hasta le reveló todas las escenas del gran conflicto entre el bien y el mal hasta el fin del tiempo. Entonces Dios no lo dejó solo. Entonces una cosa que tenemos que estar seguros es que Dios nos acompaña, y la otra es que Dios permite que el sufrimiento sea útil, que saque algo
de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Cuántas personas, hermano Gerson, han contribuido a esta sociedad y precisamente fue en sus momentos tal vez de más oscuridad? Por ejemplo, aquí tenemos el apóstol Juan allá en el destierro. Ahí recibió una revelación suprema. Otros que Martín Lutero, por ejemplo, cuando tenía que huir porque él pues había estado enseñando lo que dice la Biblia y era contrario a lo que la iglesia pensaba en esa época, y en el confinamiento él logró traducir la Biblia al alemán, que solo estaba en los idiomas originales, o sea, en el griego, en el arameo o latín. Y así puedo nombrar algunos ejemplos más. Hay un predicador famoso, no voy a decir el nombre ahora, un predicador adventista que después de la situación de COVID prácticamente le afectó su salud, él adquirió la enfermedad y no puede salir más a predicar, pero la gran noticia que él dijo en estos días es que está escribiendo un comentario bíblico de toda la Biblia. Entonces Dios siempre se vale, para decirlo de esa manera, del sufrimiento. Así que no menospreciemos el sufrimiento en el sentido de renegar contra él, porque Dios puede hacer que sea útil para su gloria. Y esto es lo que vemos en el caso de Juan, con esta revelación, como usted decía. Y hablando ya propiamente de la revelación, como ya hemos estudiado parte de algunos pasajes de Apocalipsis y vamos a seguir estudiando en Apocalipsis, nos parece muy claro, pastor, que el tema central que va a tratar Juan, es decir, que Dios le revela a Juan, es que Dios es el creador y como creador está poniendo orden en el mundo que fue manchado por el pecado. Pero entonces, y aquí viene una pregunta que viene, que se sigue, y es cómo tener conciencia de que la adoración es parte central del tema de Apocalipsis. La experimentó Juan, porque se ve en varios momentos de su revelación cómo él experimenta esta adoración, cómo eso afecta a nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI, o cómo debería afectar nuestra mente, nuestra visión de la vida y de lo que se nos ha presentado en la Biblia, sabiendo que Jesús viene por segunda vez muy pronto. Muy bien, creo que ese es un tema muy importante porque nosotros sabemos que Dios existe. Ahora, ¿cuál es mi respuesta hacia la existencia de Dios? ¿Hacia quién es Él? Y entonces todo se resume en la palabra adoración. Si yo reconozco la existencia de Dios, si yo estoy de acuerdo que Dios es el creador, entonces mi respuesta va a ser una respuesta de entregarle lo que yo soy y lo que yo tengo. Eso es adoración, eso es adoración. Recordemos que en ese sentido entonces Dios, como Él quería que nosotros respondiéramos ante su existencia, que es un Dios de amor, entonces Dios nos hizo con esa capacidad para dar esa respuesta, pero lastimosamente el pecado entró y entonces nosotros dejamos de adorar a Dios para adorar a cualquier otra cosa, ya sea a nosotros mismos, a lo que nos rodea, a algo en nuestra mente, lo que sea, a otras personas, y ese es el gran conflicto entre el bien y el mal. Lo adoramos a Dios y lo reconocemos que Él es el que debe ser adorado, o adoramos cualquier otra cosa, como le pasó a Lucifer en el cielo y trajo esta insinuación aquí a la tierra, que el ser humano podía llegar a ser como Dios. O sea, en otras palabras, el ser humano podía llegar a ser alguien adorado en vez de ser un adorador. Y ese es el tema central del gran conflicto. ¿Qué es lo que está primero en mi vida? Y sabe, hermano Gerson, que este tema de la adoración es muy fácil que nosotros podamos descubrir realmente si somos adoradores de Dios, porque cuando tenemos un problema, cuando pasamos por una dificultad o cuando nos va bien, ¿a quién nos dirigimos en primer lugar? ¿A quién le hablamos? ¿O qué es lo que hacemos? Eso revela de quién nosotros somos adoradores. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, tengo este problema económico, tengo este problema con el carro, y pero ahí tengo en el banco, ahí tengo este dinero. Ya no pensamos, bueno, voy a pedir a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque estoy confiando en algo más.
o si me va bien, ¿a quién le digo? Mira, me pasó esto en el trabajo, o me dieron esto, y ¿a quién yo voy? Ese es un asunto de adoración, y es lo que está a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, y al final a lo largo de toda la Biblia. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado entonces con dónde está nuestra adoración, porque, y en la lección se destacaba al final, pastor, la adoración también tiene que ver con definir propósitos de vida. Nuestra vida se define también dependiendo de lo que adoramos. Totalmente, porque en la adoración es, como lo mencioné, es lo que yo soy y lo que yo tengo, o sea, todo mi ser. Yo adoro con todo, no puedo adorar solo con parte. Por eso es que la adoración a Dios parcial no existe. Realmente, una persona dice, no, yo fui a la iglesia y lo adoré, pero mi vida está yendo por otro rumbo. Yo no soy un adorador, o sea, soy un ritualista porque estoy haciendo algo, estoy haciendo una tradición, estoy haciendo una ceremonia, nada más. Pero la adoración tiene que ver con el corazón. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Que ellos iban al santuario y llevaban animales, llevaban esto, y Dios les dice, mira, ya eso, hasta estoy cansado. Les tienes que decir eso en algún momento. Yo lo que quiero es el corazón, por favor. Ahora, no es que no iban a hacer lo demás, sí lo iban a hacer, pero primero Dios quería un espíritu que lo reconocía a Él solamente como Dios, porque seguía sus enseñanzas. Y claro que el camino de vida, el estilo de vida, refleja grandemente los planes, las metas que tenemos, de quién o a quién nosotros estamos adorando. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros, porque tal vez alguien en este momento está pasando por una tribulación, algún problema, y quizás especialmente por querer hacer las cosas como Dios manda. Ya nuestro pastor nos lo dijo, el acompañamiento es parte de lo que nos revela Dios. Dios siempre va a estar a nuestro lado y le podemos sacar provecho aún a esa situación. Y también que mientras estamos lidiando con esas situaciones, pastor, aprendamos a adorar a Dios, porque la adoración también nos va a ayudar a salir de estas situaciones difíciles de la vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos envías siempre tu palabra. Ya vivimos en una realidad en este mundo que muy difícilmente nosotros podemos cambiar, pero que sí podemos aceptar con tu compañía. Te pido que fortalezcas al corazón cansado, débil, y que pueda encontrar reposo en ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.